Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Qué bendición volvernos a encontrar. Para mí es honroso empezar esta semana y son 2 semanas que vamos a estar tratando un tema de altísimo valor que tiene que ver con la Navidad oculta. Óigame, ¿y qué es esto? Simplemente algo sorprendente de la verdad detrás del nacimiento de Cristo Jesús. Y para esto voy a hacer una ligera introducción que tiene que ver con la Sagrada Escritura y que nos muestra la verdad de lo que ha pasado con el Cristo de la gloria después del pecado original. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra nos comienza a mostrar lo que pasó. El soberano Dios le habla a Satanás y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahí le está anunciando al diablo que había hecho caer al género humano en desobediencia, que por lo tanto ese mismo género humano nacería de la mujer que Satanás engañó a Eva, pero no a Eva, porque esto sucedió cualquier 700 años después, pero de esa simiente de la mujer nacería uno. Ya estaba anunciando que habría una mujer que quedaría embarazada por el poder del Espíritu Santo y nacería el Redentor del mundo. Se está hablando de la bendita Virgen María. Y eso lo vemos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice la palabra. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, paren orejita, a una virgen desposada, o sea, comprometida, con un varón para casarse, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Óigame, y graben en sus Biblias, los que tengan la Biblia en la mano, es en la única parte donde la Sagrada Escritura la nombra bendita tú entre las mujeres. Por lo tanto, la Virgen María es la bendita Virgen María. Y aquí tengo que hacer un alto para continuar en el próximo segmento. Algo muy importante. Yo no sé de dónde han sacado en algunas denominaciones religiosas que los cristianos evangélicos, como yo y muchos compañeros de la vida cristiana, no amamos a la Virgen, que la odiamos. Eso es una solemne herejía, y que el Señor reprenda esas lenguas mentirosas, porque no tendríamos ningún derecho nosotros a llamarnos cristianos si no fuera porque el soberano Dios del universo, más adelante lo vamos a mirar a través de la Sagrada Escritura, tomó su esperma santo, fecundó el óvulo en el vientre de la bendita Virgen María por medio del Espíritu Santo, y ahí comenzó a fecundar, a formarse, a gestarse el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Entonces, todo esto es bíblico. ¿Y cómo nosotros los cristianos evangélicos nos podemos llamar cristianos si no somos coherentes con lo que dice la palabra y afirmamos que la bendita Virgen María, como la nombra la Biblia, es la madre del Hijo de Dios,
no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el eterno, yo soy. Por lo tanto, esta es una introducción que yo le hago al tema para que vamos a comprender la verdad de todo lo que se ha hablado con relación al nacimiento de Jesús. Bueno, mis amados, entonces, continuemos con la introducción, que es muy importante para muchas personas que no han adquirido el conocimiento legal de la bendita palabra de Dios, sino que se les ha dado enseñanzas religiosas que quieren apartar la verdad, sacándonos asuntos que no tienen nada que ver con la realidad que está en la Biblia. Por ejemplo, hablamos que la bendita Virgen María, desde Génesis 3:15, el instrumento que Dios estableció para que en su bendito vientre se gestara el Redentor del mundo, Jesús, su Hijo amado. Ahora, dice que ella estaba desposada, o sea, estaba comprometida para casarse con un varón llamado José de la casa de David. Perfecto. Pero dicen denominaciones religiosas que la Virgen no tuvo más hijos. Vamos a la Sagrada Escritura y vamos a dejar claro eso en Marcos capítulo 6, a partir del versículo 1. Dice la palabra que salió Jesús de allí. Si tienen la Biblia, abran las familias lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por lo que por sus manos son hechos. ¿Ah? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, 1, de José, 2, de Judas, 3, y de Simón, 4 hermanitos? Y luego dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? En plural serían mínimo 2. Y se escandalizaban de él. Si hacemos un recuento de este versículo anterior, sencillamente fueron 4 varoncitos, 2 hembritas y el Señor Jesús. La bendita Virgen María, según la Biblia, tuvo como mínimo 7 hijos. El mayor, el Señor Jesús. Después fue llamado el carpintero. ¿Por qué? Porque José falleció. Y entonces, como él era el hermano mayor, tuvo que hacerse cargo para poder, con el serrucho y la labor de carpintería, mantener a los hijos que quedaron, a sus hermanos. Esa es la realidad de la bendita palabra de Dios. Ahora, sigamos hablando de la bendita Virgen María, volviéndonos un poquito atrás. Cuando el ángel le hace la salutación, ¿qué le dice? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Qué bueno! Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero mire lo interesante de la manera de preguntar la bendita Virgen María. Entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Por supuesto, ella era una virgen. Ella no se había casado, no había tenido ninguna relación.
Por eso hizo esa pregunta tan humana, tan carnal y tan sincera. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Y léanlo en sus Biblias. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué hizo inmediatamente la bendita Virgen María? Porque la anunciación fue muy clara. Salió corriendo y dijo: pónganme coronas, vístame con los mejores trajes, voy a ser la mujer más importante del mundo. Mejor dicho, póngame 200,000 nombres en Bogotá, en Ibagué, en Cali, en Cartagena, en Francia, en todas partes, la Virgen de aquí, la Virgen de allá, la Virgen. No, señor. Con la humildad de esa bendita mujer, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué humildad, qué sencillez, qué ejemplo para los verdaderos cristianos que defendemos a la bendita Virgen María, Madre de Jesús, pero no la endiosamos, porque la Biblia no nos muestra ese nivel. Además, el Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, hizo una exposición muy clara. Mire lo que dijo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué le hubiera costado al Señor Jesús decir: cuando me necesiten para algo, vayan donde mi mamá, vayan donde Pedro, vayan donde Lucas, vayan donde Juan, vayan donde cualquiera de los discípulos, y ellos vienen a mí y yo voy al Padre? Señor Jesús, muy claro: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, no se demerita la santidad y la pureza de la bendita Virgen María. Todo lo contrario, están cometiendo herejías con ella. Sin embargo, hasta aquí llega mi comentario y seguimos avanzando. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuando con la introducción, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Pues el que había sido profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. De la simiente de la mujer nacerá uno. Este te dará en la cabeza, Satanás, y tú le herirás en el carcayal, o sea, un golpe muy bajito. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. ¿Por qué en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, nos dice la palabra que ese Jesús de Nazaret en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho? Pues cómo no,
pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, ¿a qué? A liberar, a salvar al pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios. Y los suyos no le recibieron. Lo mataron al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente el Padre Celestial abre su bondad, su misericordia, y dejó este decreto en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese soy yo, y esos son los millones de cristianos auténticos que recibimos a Cristo, y no solamente nos quedamos como recibimos a Cristo y ya somos salvos y seguimos en la beba Genoveva y chupe Guadalupe. No, Señor. Recibir a Cristo y tenerlo en el corazón significa que el Espíritu Santo que Él nos prometió que enviaría cuando Él partiera, moraría en nosotros. Por lo tanto, hijos, nosotros al ser hechos hijos de Dios, tenemos un pacto con Cristo Jesús. Y ese pacto que hicimos es una responsabilidad de altísimo nivel. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. El pacto nuestro es permanecer en santidad, porque Él cumplió con nosotros las 3 S's. Nos salvó de la condenación eterna. Segundo, nos sanó del cuerpo y del alma. Óigame bien. Y tercero, nos puso en el camino correcto de la santificación. Y en ese camino es que debemos andar. Por eso es que cuando Pablo escribe en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cómo no? Eso es una realidad. Pero hay una palabra que lo aclara todo. El que está en Cristo, o sea, estar significa permanecer en Cristo. No es yo recibí a Cristo hace 20 años y yo estoy salvo hace 20 años. No, si no ha permanecido en Cristo, usted está engañado. Estar en Cristo es permanecer en Él hasta el último día de su existencia en un nivel de santificación que lo ganó Cristo en la cruz del Calvario, para que todos los que estén con Él le reconozcan como hijo de Dios. Él les perdona y el Padre Celestial les abre el camino de la salvación eterna, no temporal, eterna, porque a eso vino el Señor Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, conforme a lo que ya he anunciado 2, 3 veces, la sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo, encontramos una Navidad oculta. La Navidad, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, y lo vamos a ver en estas 2 semanas, esta y la próxima. La Navidad es el único día festivo cristiano que también se festeja secularmente. Óigame pues, no espiritualmente, sino en el mundo secular. Podría decirse que es la fiesta más grande de nuestra cultura. Como consecuencia, existen 2 fiestas diferentes que celebran millones de personas al mismo tiempo. Esto produce cierta incomodidad en ambas partes. Muchos cristianos no pueden pasar por alto que los festejos públicos alrededor de Navidad cada vez más evitan cuidadosamente toda referencia a sus orígenes, óigame, cristianos, que fue los que le comenté a ustedes, amables
oyentes y televidentes de la frecuencia F, radio y televisión, como introducción. Esto, vuelvo a repetir, produce cierta incomodidad en ambas partes. ¿Por qué? Porque todo se vuelve festejo público alrededor de la Navidad. En los negocios, la música de fondo dejó de lado al mundo paz y ahora se escuchan villancicos más generales con Papá Noel como protagonista. ¿De dónde salió él? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está ese personaje? Se promociona esta fiesta como un tiempo para la familia, para dar y para que haya paz en el mundo. La Navidad es una maravillosa festividad secular, escribió un entusiasta en el popular sitio web Galker. Por otra parte, la gente que no es religiosa no puede dejar de encontrarse con que el antiguo significado de la Navidad sigue inmiscuyéndose sin que lo eviten. Por ejemplo, a través de la música de los villancicos tradicionales. Cuando un niño pregunta qué significa esa canción que dice ha nacido el Rey del Cielo, ha nacido nuestro Dios, puede resultar fastidioso para muchos, ¿cómo no? Como creyente cristiano, me hace feliz compartir las virtudes de este día con toda la sociedad. La Navidad secular es una fiesta de luces, un tiempo para el encuentro familiar y para dar generosamente a nuestros más allegados y a los que tienen gran necesidad. Estas prácticas nos enriquecen a todos y genuinamente coinciden con los orígenes de la celebración cristiana. Debido a lo indispensable de la Navidad en el sentido comercial, seguirá entre nosotros como una festividad secular. No obstante, temo que sus verdaderas raíces queden más y más escondidas de la mayoría de la población. El énfasis sobre la luz en la oscuridad proviene de la creencia cristiana de que la esperanza del mundo llega desde afuera. La entrega de regalos es una respuesta natural al magnífico acto de autoentrega de Jesús, cuando dejó de su lado su gloria y nació como un ser humano. La preocupación por los necesitados nos recuerda que el Hijo de Dios no nació en una familia aristocrática, sino en un hogar pobre. El Señor del universo se identificó con los más excluidos y los más pequeños de la raza humana. Estos temas son potentes, pero cada uno de ellos es una espada de doble filo. Jesús dijo, óigame bien, Jesús viene como la luz, porque estamos demasiado ciegos espiritualmente y no podemos encontrar el camino. Jesús se hizo mortal y murió porque estábamos demasiado arruinados moralmente como para que se nos perdonara de cualquier otra manera. Jesús se dio por nosotros y así nosotros debemos entregarnos completamente a Él. Por lo tanto, no somos nuestros propios dueños. Y eso lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19.
al igual, óigame bien, que Dios mismo, la Navidad es más maravillosa e inquietante de lo que imaginamos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, todos los años, nuestra sociedad occidental, cada vez más secular, tiene menos conciencia de sus raíces históricas, muchas de las cuales son los fundamentos de la fe cristiana. No obstante, una vez al año en Navidad, estas verdades básicas se vuelven un poquito más accesibles para una enorme audiencia. En innumerables reuniones, conciertos, fiestas y otros eventos, aunque la mayoría de los participantes no sean religiosos, los aspectos esenciales de la fe pueden volverse visibles. Como ejemplo, hagámonos algunas preguntas sobre el famoso villancico navideño. Oíd un son en alta esfera, que se oye en los centros comerciales, en las tiendas, en las esquinas de las calles. Pregunta, ¿quién es Jesús? Es el eterno Rey que desciende desde los cielos hasta el seno virginal para ser el Verbo encarnado. ¿Cómo lo logró? Entregó el alma tierna para darnos vida y luz. ¿Cómo puede ser esta vida? A través de una generación espiritual interior tan radical que, como hemos visto, puede llamarse el segundo nacimiento. Con una brillante economía de estilo, el villancico puede resumirnos toda la enseñanza de Navidad. Aunque hay pocas canciones cristianas y lecturas bíblicas de las más conocidas que sean tan completas, a esta la escuchan una vez al año millones de personas que, si se tomaran el trabajo de hacerse esta clase de preguntas, tendrían a su alcance este mismo conocimiento. Comprender la Navidad es comprender el cristianismo básico, que es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. En este tema espero exponer las verdades de Navidad de modo que estén menos escondidas. Óigame pues. Miraremos algunos pasajes de la Biblia que son famosos porque cada Navidad se les desempolva. En el único momento en el año en que nuestra sociedad secular y la iglesia cristiana piensan hasta cierto punto en lo mismo. En los primeros capítulos del estudio, guiados por el Evangelio de Mateo, veremos los regalos que Dios nos dio en Navidad. En los capítulos siguientes, concentrados en el Evangelio de Lucas, consideraremos cómo podemos recibir y abrazar esos regalos. Espero que cuando los oyentes hayan acabado de escuchar todo lo que estoy narrando, el verdadero significado de Navidad ya no esté más escondido. La palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 2, 5 y 7 nos dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido.
todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Esto es muy interesante, mis amados. Es el profeta Isaías dándonos a nosotros, que desde luego el profeta Isaías es denominado también el profeta mesiánico, el que más anunció la venida de nuestro amado Señor Jesús. O sea que lo que yo estoy narrando no es algo nuevo. Nuevo para muchos que no han leído la Biblia. Nuevo para muchos que no les permitieron leer la Biblia. Nuevo para muchos que no se han interesado en buscar la verdad que está en la Biblia. Por eso a nosotros, estoy hablando cuando era niño, nos prohibieron leer la Biblia. Y yo me edifiqué con una comunidad católico romana que tenía la Biblia grandota ya encima del altar y había que arrodillarse cuando pasara por frente al libro. Pero no la podíamos leer, eso no lo podía leer sino el ministro. Y yo me eduqué sin Biblia. Yo vine a tener la Biblia en mis manos. La Biblia, la bendita palabra de Dios, la vine a tener en mis manos más o menos a los 18 años, 20 años más o menos. ¿Por qué? Que a mí nunca me enseñaron a leer la Biblia, y porque no la podía leer, porque el que leía la Biblia en esa época, estoy hablando de 60 años atrás, se volvía loco. Pues déjeme decirle con mucho cariño y mucho respeto que hoy en día yo estoy loco de amor por Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por mí siendo yo un pecador infame y miserable. Y hoy en día le sirvo con todo mi corazón y le serviré hasta el último día de mi existencia, enseñando la verdad que el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿en qué sentido está oscuro el mundo? En la Biblia, el término oscuridad se refiere tanto al mal como a la ignorancia. Joel, ¿qué dijo? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y el conocimiento está en la Sagrada Escritura. Y si nos la prohibieron leer, ¿quién la prohibió? ¿El imperio religioso? No, esto no es así. En primer lugar, significa que el mundo está lleno de maldad y de indecibles sufrimientos. Mira lo que sucedía en el tiempo del nacimiento de Jesús: violencia, injusticia, abuso de poder, personas sin hogar, refugiados que huían de la opresión, familias destrozadas y angustia sin fin. ¿Se parece mucho a la actualidad? ¿Cierto que sí? En segundo lugar, nuestro mundo está en la oscuridad porque nadie sabe cómo curar el mal y el sufrimiento que hay en él. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Es un famoso texto cristiano consagrado en El Mesías de Handel,
como una de las profecías del nacimiento del Señor Jesús. No obstante, es el final de Isaías 8 el que explica por qué necesitamos la luz de Dios. En los versículos 19 y 20 vemos cómo la gente consulta a los magos, a los agoreros, a los hechiceros, a los santeros, a los brujos, en vez de buscar de Dios por Dios. Luego el capítulo termina: ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán, óigame bien, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. ¿Qué sucede aquí? Están clavando la mirada en la tierra y buscando los recursos humanos para arreglar el mundo. Buscan a los expertos, a los místicos, a los eruditos para encontrar soluciones. Es verdad, dicen, estamos en oscuridad, pero podemos sobreponernos por muchos medios. La gente pretende lo mismo hoy en día. Algunos miran más al Estado, otros al mercado, otros miran la tecnología. Sin embargo, todos comparten la misma suposición. Las cosas están oscuras, pero creemos que podemos terminar con esa oscuridad mediante el intelecto y la innovación. Años atrás, leí un aviso en el New York Times que decía: el significado de Navidad es que el amor triunfará y todos podremos armar un mundo de unidad y paz. En otras palabras, podemos disipar la oscuridad del mundo. Podemos vencer la pobreza, la injusticia, la violencia y el mal. Podemos vencer la pobreza, la injusticia, la violencia y el mal si podemos trabajar juntos. Óigame pues, podemos crear un mundo de unidad y paz. Pregunto, ¿podemos? Uno de los líderes mundiales más reflexivos de finales del siglo XX fue Václav Havel, el primer presidente de la República Checa. Se encontraba en una posición estratégica única, desde donde podía mirar de cerca y en profundidad el socialismo y el capitalismo. Y no era optimista en cuanto a que alguno de los dos por sí mismos pudieran resolver los más grandes problemas humanos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Sabía que la ciencia, que no está guiada por principios morales, nos dio el Holocausto. Llegó a la conclusión de que ni la tecnología, ni el Estado, ni el mercado por sí solos pueden salvarnos de los conflictos nucleares, de la violencia étnica o de la degradación del medio ambiente. La búsqueda de una vida buena no ayudará a la humanidad a salvarse a sí misma, ni tampoco, oígame pues, la democracia. Ni tampoco la democracia es suficiente, dijo Havel. Se necesita una vuelta a Dios y una búsqueda de Él, el único Dios verdadero. Porque se han inventado miles de dioses, pero no hay sino uno, Jehová de los ejércitos,
creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. No hay sino uno solo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso dice la Biblia. Añadió que la raza humana se olvida constantemente de que no es Dios. Veamos el realismo de la Navidad. A pesar de la sinceridad del anuncio del Times, el mensaje de Navidad no es como podremos armar al mundo de unidad y paz. En realidad es exactamente lo opuesto. Jaime lo dice bien: la humanidad no puede salvarse a sí misma. Es más, argumenta que la creencia de que podemos salvarnos a nosotros mismos, que algún sistema político o alguna ideología puede arreglar los problemas humanos, mire, solo eso ha conducido a la oscuridad. Sí, si alguien que el filósofo Bertrand Russell no crees que existe un Dios o alguna realidad sobrenatural y trascendente y te vuelcas a la ciencia para que te ilumine, las cosas terminan cada vez más oscuras. En líneas generales, mis hijos, aunque más carente de propósitos y más vacío de significado, así es el mundo que la ciencia nos prospera para que creamos. El hombre es producto de causas que no provienen el fin que alcanzaban, que su origen, su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y creencias no son más que el resultado de arreglos accidentales de átomos. Que no hay fuego, ni heroísmo, ni intensidad de pensamiento y de creencia que puedan preservar a una vida individual más allá de la tumba. Que todos los trabajos de las edades, toda la devoción, toda la inspiración, toda la brillantez del genio humano están destinados a la extinción en la vasta muerte del sistema solar, y que todo el templo del logro humano debe quedar sepultado inevitablemente bajo los escombros de un universo en ruinas. Solo dentro del andamiaje de estas verdades, solo sobre el firme fundamento de la inquebrantable desesperación, puede a partir de aquí construirse de modo seguro la habitación del alma. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mañana nos veremos. La gloria siempre será para ese Padre bendito que nos guarda, nos protege, nos guía y nos da la oportunidad de servirle. Bendiciones para todos los amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión. Estén pendientes. Lo mejor viene la próxima semana. Prepárense, 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 porque lo mejor está por venir.